Como les decía, vamos a agregar algunos artificios a nuestra columna. Para este caso, vamos a calcular nuestros cuartiles y deciles para nuestra distribución de frecuencias. Esto ya les había comentado que lo tenemos para datos agrupados y datos no agrupados en la tabla en los apuntes que les proporcioné en los archivos PDF. Ahí podemos encontrar también la parte teórica y las fórmulas para encontrarlos en poblaciones de datos no agrupados y en datos agrupados en tablas de frecuencias. Ahorita lo vamos a hacer para los datos agrupados porque es muy sencillo el proceso en datos no agrupados. Ya lo hemos hecho en las clases anteriores, pero esto en datos agrupados lo vamos a hacer para nuestras variables cualitativas, ¿no? Del ejemplo que teníamos trabajando de una encuesta de un equipo. Para datos agrupados, recuerden que lo que tenemos que encontrar es la posición de nuestro cuartil. La posición de nuestro cuartil está determinada por la siguiente fórmula. Aquí está. Decíamos hace un ratito que el cuartil representa una cuarta parte de la población, es decir, el 25% de la población, de ahí su nombre cuartil. Entonces, el cuartil número 1 representa el 25% de la población, el cuartil 2, el 50%, el cuartil 3, el 75% de la población, ¿no? Aquí están. El cuartil 2, recuerden que lo mencioné, que es equivalente a tener la mediana. Entonces el cuartil 2 puede coincidir con la mediana. Y el cuartil 4 representa el 100% de la población o el último dígito de la población, ¿no? De nuestro ordenamiento de datos de menor a mayor es el último. Entonces el cuartil 4 no tiene caso que lo calculemos, ¿no? Porque es prácticamente el último valor, pero sí es importante que sepamos que el cuartil divide en 4 partes a toda la población. Nosotros vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? La fórmula para encontrar el cuartil en datos agrupados en tablas de distribuciones de frecuencia es conocer la posición, que está determinada por Kn entre 4. El valor que nos arroje, este valor que nos arroje de la formulita, vamos a buscarla en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si el primer cuartil cae en el número 20, por ejemplo, tenemos que buscar entre todas mis clases acumuladas cuál es el que tiene 20 dígitos acumulados. En este caso, 19 le falta 1, el 20 sería en este intervalo, ¿no? Acumulados tiene 34. No puede ser 19 porque les digo, no tiene 20 y el que tiene al menos 20 es 34, ¿no? Entonces, utilizaremos esta clase. Por eso la fórmula nos dice, vamos a calcular el cuartil. Yo necesito saber la posición del cuartil ya la conocemos, lo vamos a ingresar aquí. Entonces, ese es el límite inferior de la clase donde se encuentra la posición del cuartil. Más, restamos la posición del cuartil menos la frecuencia acumulada absoluta anterior dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el cuartil. Y esto va a estar multiplicado por la amplitud. Esta amplitud, recuerden que en el caso de los balines es la misma para todas. Aquí la tenemos calculada y es 0.003, ¿no? Esa amplitud no va a cambiar en nuestra tabla de distribuciones de frecuencias. Ojo, ustedes que establecieron intervalos en alguna pregunta, por ejemplo, ¿cuánto asume el gasto semanal en transporte público? Y colocaron conversiones de 1 peso a 10 pesos. En el otro intervalo pusieron de 11 pesos a 20 pesos. Ahí llevan una amplitud constante, ¿no? De 9 pesos la amplitud. Pero en la tercera opción ponen 21 pesos a 30 pesos. Sigue la misma amplitud. En la última opción pusieron más de 30 pesos. O de 30 pesos a 50 pesos, por ejemplo. Y la quinta opción es de 51 pesos o más, ¿no? Entonces, aquí dejamos abierto esto
Por lo tanto, el intervalo de las primeras 3 clases sí sería de 9. Recuerden que restamos el límite superior menos el límite inferior. 10 menos 1 sería 9 pesos. 20 menos 11 pesos serían 9 pesos. 30 menos 21 pesos, 9 pesos. Y la última, 50 pesos menos 31 pesos, ya es de 19. Si nosotros calculamos el intervalo nos arroja esta clase, la amplitud no sería la misma que las anteriores, ¿no? Si ustedes manejaron intervalos o amplitudes en sus respuestas de opción múltiple idénticas, entonces ahí no van a tener problemas, pero si usaron diferentes amplitudes, ¿no? De 1 peso a 10 pesos, de 11 pesos a 30 pesos, ya es otra amplitud, de 31 pesos a 80 pesos, es otra amplitud, de 80 pesos a 100 pesos, otra amplitud, ¿no? Entonces ahí todas tienen diferentes amplitudes y tendré que calcular esa amplitud. Por eso los límites inferiores deben de revisarlas bien con la amplitud, que es la letra C minúscula. Esos datos deben de tenerlos muy, muy en claros. Una vez dicho esto, decimos que la fórmula para encontrar el cuartil número 1 de mis datos es multiplicar 1, que es el número de cuartil, por 60 entre 4. Dijimos que era 4 porque son 4 divisiones que hacemos a la población. Este es de manera numérica y este es con la fórmula en Excel, ¿no? 1 por 60 entre 4 es igual a 15. Entonces la posición del cuartil es la posición 15. Si yo lo hago en datos no agrupados, aquí voy a buscar cuántos dígitos llega el 15. Aquí está. Recuento 15. Y mi cuartil 1, aquí ya lo tengo identificado, es 1.732. La posición es 15, el valor 1.732. En mi fórmula, la posición es 15, en la tabla de frecuencias, en datos agrupados tengo que buscar en cuál se encuentra agrupado al menos 15 acumulados. Aquí está, aquí encuentro 19. Aquí marqué la fila, la clase en la que se encuentra, ¿no? Aquí le puedo poner a un ladito cuartil 1, el límite inferior es 1.730. Entonces, ahora voy a formular, ya tengo la posición, ahora voy a formular los cuartiles, ¿no? Recuerden que es límite inferior. Aquí voy a irme a esta tabla. Límite inferior de la clase que contiene el cuartil número 1. Límite inferior es 1.730. Más, abrimos paréntesis. La posición, aquí está la posición. Yo lo tengo vinculado, es el J81, ¿no? Que es la posición, J81, aquí está, es la posición 15. Es la posición en la que se encuentra mi cuartil. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, en este caso es 9, entre la frecuencia absoluta de la clase en la que se encuentra mi cuartil, aquí está, es 10, por la amplitud. En este caso la amplitud es la misma para todas. Aquí está la amplitud. Si se dan cuenta, yo desde un principio ya le establecí a mi fórmula que el resultado lo va a redondear a solo 3 dígitos. Entonces, ahí está. 3 dígitos para que pueda tener un valor más exacto. Aquí está. Cuartil 1, 1.732. Coincidió con el que encontré de manera manual. El que encontré de manera manual en el cuartil, para el cuartil 3 es 1.738. ¿Cómo le hice? Pues multipliqué 3 por 60 entre 4 y me arrojó la posición, ¿no? Aquí está. 3 por 60 entre 4 me da la posición, que es 45. Busqué en la lista de los datos la posición 45 y el dato es 1.738. El diámetro que ocupa el cuartil 3 es 1.738. Ya tengo mis posiciones. Para el ejemplo, el cuartil 3 es la posición 45. Me voy a mi tabla de distribuciones de frecuencias en datos agrupados. Busco en la frecuencia de absolutas acumuladas en cuál intervalo tengo 45 acumulados. Aquí tengo 34, aquí tengo 46, aquí está. Esta es la clase que contiene el cuartil número 3 y aquí lo agregué. Voy a pegar cuartil 3. En este cuartil 3, mi límite inferior es 1.736, la frecuencia absoluta 12,
frecuencia absoluta acumulada anterior es 34. Y todos los demás valores, la amplitud ya la conocemos. Y en la fórmula aquí está. Límite inferior. Recuerden que ahora la posición de mi cuartil 3 es 45, por eso aquí ya cambió la cuota 87. Es 45 la posición. El límite inferior es 1.736, anterior era 730. Ahorita lo que estoy calculando el cuartil 3 es 1.736. La clase ahora es 12. La frecuencia absoluta de la clase es 12. La frecuencia anterior es 34. Y lo mismo, quiero redondeado 3 dígitos. Y aquí me da un aproximado del cuartil 3. Recuerden que el exacto es el encontrado en datos no agrupados. Cuando no tengo esta columna de datos, tengo que calcularlo directamente de la tabla de distribuciones y el valor aproximado es 1.739. Si quieren saber el valor real exacto, le vamos a quitar el redondeo para que veamos cuál es ese valor exacto. Ahí está, 1.738 con 2 10 milésimas más, que es 75, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, quisiéramos ser estrictos, solo cortaríamos hasta 738 sin redondeo y el valor coincidiría. Pero lo más conveniente es poder utilizar quizás unos pocos más dígitos o redondearlo. Este criterio lo van a establecer ustedes. ¿Están de acuerdo? Esto es con respecto a los cuartiles. Las fórmulas, como les vuelvo a repetir, se encuentran en los apuntes. Y para los deciles es exactamente lo mismo. Solo que ahora la población está dividida entre 10, y lo voy a remarcar. La forma para encontrar la posición de cada uno de estos deciles es la misma. K, que es el número del decil, por N, que es la población, entre 10. Ahora, cada una de estas divisiones representa el 10%. El decil número 5 representa el 50% de la población. Por lo tanto, corresponde al valor de la media, que ya la conocemos, y vamos a encontrar cualquier valor del decil. En este ejemplo yo calculé el decil número 2 y el decil número 9. ¿Cómo calculamos cualquier otro decil? Reemplazando los valores, ¿no? La posición del decil la vamos a encontrar aquí. Ahora vamos a cambiar. Yo quiero encontrar el decil número 3, por ejemplo. Entonces, 3 por 60 son 180. Creo que aquí lo tengo, aquí lo vamos a cambiar. 3 por 60 entre 10 es igual a 18. Y aquí yo estoy encontrando la posición del decil 3. Esto es 18. Valor numérico. En la fórmula, aquí ya voy a cambiar. Aquí está, la fórmula vinculada para encontrar el decil número 18. ¿Y cuál es esa fórmula? Aquí está, decil es igual al límite inferior del decil en la que se encuentra, del intervalo donde se encuentra el decil número 3, por la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la clase donde está el decil, por la amplitud. La fórmula es exactamente la misma que la del cuartil, solo que cambia en la posición, la división, el número de divisiones, ¿no? En el cuartil son 4, en el decil son 10. Por eso aquí está, ¿no? Ya lo tengo redondeado. El decil número 2 es 18. ¿Esta cuál está vinculada? Aquí está. Bueno, si yo calculé que mi decil está en la posición 18, entonces aquí voy a venir, voy a buscar la posición número 18. Hasta aquí tengo 21, 20, 19, 18. Aquí está. 1.732. 17, 18, aquí está. 1.732 es la celda que ocupa el decil número 3, el que estoy calculando ahorita. Este le vamos a quitar
la selección. Aquí está. Este es el decil 3, el que acabo de encontrar. Vamos a borrar. Este es el valor que ocupa el decil 3, 1.730. Ahora, en la fórmula, ¿cómo lo tengo que buscar? En la fórmula voy a entrar y le voy a decir, necesito buscar en mis frecuencias absolutas acumuladas donde tengo al menos 18 datos acumulados. Aquí voy a buscar en donde tengo al menos 18 y resulta que es este. Para mi ejemplo, coincidió con el cuartil 1. Por lo tanto, aquí le tengo que agregar que en esta misma clase o en esta misma categoría voy a encontrar el decil número 3. Por lo tanto, voy a ocupar el límite inferior de 1.730, la marca de clase de ese decil de 10. Aquí está la marca de clase del decil. La frecuencia absoluta del decil. La frecuencia absoluta acumulada sigue siendo 9. Y la amplitud, pues es la misma, ¿no? Por lo que aquí vamos a buscar en la fórmula, y aquí está. Límite inferior, vamos a corroborar que sí coincida con el del... Aquí está, límite inferior de la clase donde se encuentra el decil 3, más la posición, en este caso va a ser 18, menos la frecuencia acumulada, absoluta acumulada anterior, aquí es 9, entre la frecuencia absoluta de la clase en la que se encuentra el decil 3, por la amplitud, y aquí vamos a encontrar nuestro cuartil, perdón, nuestro decil número 3. La posición es, ok, 18, si está bien. Frecuencia acumulada anterior, ok. Y vamos a ver que nuestros valores son muy aproximados. Este corresponde al decil 3. Bueno, en este caso, nuestro decil está un poco desfasadito. Vamos a ver por qué. El decil 3 son 18 valores acumulados. Ok, es 732 el decil 3. Entonces esta fórmula, esta celda no está bien vinculada. La vamos a cambiar. Y la vamos a poner donde fijamos el decil 3. Aquí está. Decil número 3, 732. Ahora sí, lo mismo. Le voy a quitar el redondeo para que sepamos cuál es el valor real de esta división con todos sus decimales. Aquí está. 732, 70. El valor es muy próximo al valor real. Recuerden que yo lo puedo redondear o lo puedo dejar así de esta forma para que veamos que como aquí en datos agrupados yo no tengo acceso al conjunto de datos encontrados, medidos físicamente, entonces yo lo puedo calcular y este valor va a estar muy próximo. Recuerden que yo le he redondeado a 3 decimales porque nosotros estamos manejando 3 decimales de como medición de precisión de los balines, ¿no? Entonces, por eso está redondeado 3 decimales y por eso se ve esta variación o la diferencia entre ambos, ¿no? Realmente es la diferencia, el error, por así decirlo, en este caso es de 0.007. 0.0007 comparado con este valor real medido o encontrado directamente de los datos ordenados. Entonces, este es otro ejemplo para encontrar el decil 9. Ya este lo voy a dejar aquí para que ustedes lo ejerciten y lo revisen. Aquí vamos a entrar a la fórmula. El decil 9 está en la posición 54. Aquí voy a buscar, aquí está 54 dígitos. Límite inferior, frecuencia absoluta de la clase, frecuencia absoluta acumulada anterior y la amplitud, que es la misma, ¿no? Ahora aquí está dividido entre 10 para encontrar la posición.
Aquí está dividido entre 10. Entonces, ahí está el ejemplo. Datos no agrupados y datos agrupados. Pero esto es para variables cuantitativas continuas. Y algo similar le van a agregar ustedes en la tabla. Ahora, ¿cómo van a encontrar los cuartiles en la tabla, en el ejemplo de las variables cualitativas? Y ahorita les voy a poner aquí la variable cualitativa. Aquí está. Aquí tenemos el ejemplo de la variable cualitativa. Aquí está. Para este caso, yo no puedo meter la fórmula para datos agrupados porque recuerden que me solicita a mí el límite inferior de la clase y aquí no tengo límite numérico. Tengo cualidades, características de mi población. Por lo tanto, si yo quiero conocer cuál es la variable que ocupa el cuartil número 1, tengo que poner el número de cuartil que quiero, lo multiplico por la población y todo esto lo divido entre 4, que son las divisiones de mi cuartil. Y para este caso, esto es igual al tener el número de cuartil, es el primer cuartil, por la población. En este ejemplo del equipo que está trabajando, la población es 104 entre 4, ¿no? Ok, aquí está. Es decir, la población, el cuartil número 1 lo ocupa la posición 26. Aquí tengo mis datos agrupados, o ordenados, perdón, ordenados, y voy a buscar la posición 26. Tengo que ir contando de manera manual. En este caso, la selección del Excel me dice aquí abajito cuántos datos tengo acumulados, y la posición número 26 es esta. Por lo tanto, mi cuartil número 1 lo ocupa entrega de tareas. Quiero buscar el cuartil 3, hago exactamente lo mismo. Cuartil 3 es igual. Aquí voy a copiar la fórmula para que no me cambie la celda C8 donde se encuentra este total de datos. Y ahora lo único que cambio es el número de cuartil. Estoy buscando el cuartil 3 y me dice que la posición 78 es el valor que ocupa mi cuartil número 3. Posición 78. Aquí está. Hasta aquí tengo seleccionado 78, por lo tanto este valor corresponde a mi cuartil 3. Si nosotros, aquí en este caso, pues es algo muy sencillo, porque tengo solo 3 variables cualitativas. En el caso de que tuviera 4 o 5 variables cualitativas, ahí se vería más práctico el ejercicio porque habría más variaciones de texto. Pero de otra forma, si alguien del equipo extravió esta listita, saben ustedes que tienen las dos posiciones, 78 y 26. Van a venir en su frecuencia acumulada, dicen, ¿dónde tengo al menos 26 datos acumulados en esta frecuencia? ¿Qué variable es? Puntualidad. Entonces, mi cuartil 1 está aquí, en puntualidad. Ahora voy a buscar para mi cuartil 3, donde tengo 78 frecuencias acumuladas. 78, aquí está 80, aquí hay 78. Y pues aquí hay cuartil 3, ¿no? 78 y entrega de tareas y puntualidades es la posición de los cuartiles. Lo que puedo hacer aquí, una cosa que no hicimos es esto, fue ordenar, ¿no? Lógicamente estos valores van a cambiar, pero en este caso, esta sería la posición de ordenándolos en las variables.
El cuartil 1 sí sigue siendo el mismo. Aquí vimos que la frecuencia acumulada cambió. Entonces el cuartil 3 es puntualidad y asistencia, ¿no? Y aquí ya coincidió. Entonces recuerden que esto también lo van a ordenar las variables cualitativas en orden alfabético. Cuando son cualitativas ordinales, tienen que ordenar por la prioridad, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o excelente, bueno, regular y malo, ¿no? Eso sí tiene que ir ordenado de acuerdo a la cualidad o a la prioridad. Pero en el caso de las variables cualitativas nominales, o sea, ordénenlo de manera alfabética. Las frecuencias van a cambiar, el orden, ¿no? Pero esta es a manera de ejemplo. Ahora ya saben cómo calcular las cualitativas, perdón, los rangos, los cuartiles, 1 y 3 para las variables cualitativas. ¿Cómo van a calcular los deciles? De la misma manera. Calculen la posición únicamente y esa posición lo pueden buscar en la tabla de frecuencias. De manera que puedan ustedes poder identificar la posición de cada uno de los deciles. Lo más seguro es que el decil 1 al 3 estén aquí, del 4 al 6 estén aquí y del 1 al 9 aquí, ¿no? Que es lo más lógico. Recuerden que cada uno representa el 10% de la población, es decir, del 1 al 30% va a estar aquí, del 31 al 60% va a estar aquí y del 61 al 90% va a estar aquí. Aquí lo pueden ver prácticamente cómo está distribuida la población y fácilmente encontrar los deciles. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? Pregunten si hay alguna duda de cuartiles y deciles para datos, variables cuantitativas y cualitativas, porque vamos a ver otro ejemplo, de medidas de dispersión. Eso se lo tenemos que agregar a las encuestas, a las tablas que estábamos haciendo. Bueno, como no hay dudas, vamos a avanzar. Estas son las variables cualitativas, ¿no? Variables, ahora vamos a regresar a la hoja de anterior. Ejercicio 1. Aquí está, aquí tenemos, regresamos. Ya tenemos calculado los cuartiles y los deciles de la tabla de distribuciones de frecuencia. Ahora vamos a calcular, a partir de aquí son las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Estas tres columnas que agregamos, lo vamos a conocer como medidas de dispersión. La parte teórica se las voy a pasar para que la lean. Yo les voy a explicar qué significa cada uno de estos casos. Para que yo pueda calcular algunas medidas de dispersión, que son la desviación media, el rango intercuartil, la varianza y la desviación estándar, es importante que conozcamos. Aquí tenemos el rango intercuartil. El rango intercuartil lo vamos a calcular restando el cuartil 1 menos el cuartil 2. Perdón, el cuartil 3. Ahorita les explico el proceso. Por eso aquí tenemos un valor ya rápido, ¿no? Vamos a restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esto lo vamos a encontrar en la parte teórica. Aquí está. Cuartil 3 menos cuartil 1 y nos va a dar el valor de nuestro rango intercuartil. Cuartil 3 menos cuartil 1 ya está vinculado. Y este es el primer valor que tenemos de nuestras medidas de dispersión. Eso lo vamos a obtener rapidito porque estos valores ya los tenemos calculados. Para la desviación media necesitamos conocer la media aritmética. Ya la tenemos, media aritmética. Aquí la tenemos vinculada a una celda para que sea el valor
a 3 decimales. O los 4 decimales que vamos a manejar. Porque en esta media aritmética, aquí lo tenemos, media aritmética 1.7352, con 4 decimales, es el que vamos a ocupar para el cálculo y la resta con respecto a la marca de clase. Por eso en esta columna le vamos a poner el encabezado de marca de clase menos media aritmética. En este caso, nos pide que sea el valor absoluto de este número. Solo que el teclado que yo tengo tiene un problema con esa tecla, la de la barrita. Por eso no me muestra las barritas de valor absoluto. Aquí lo vamos a agregar. Y vamos a copiar todo esto anterior. Ahí está. Ahora sí. Yo inserté una fórmula. Ya me creó dentro de un cuadro de texto. Tuve que crear un cuadro de texto y dentro del cuadro de texto puse la fórmula. El valor absoluto. Y vamos a hacer esto, ¿no? La marca de clase ya la tenemos calculada. Es en ese orden. No hay que cambiar orden. Es en ese orden. Marca de clase menos media aritmética. Aquí está la media aritmética. 1.7352, la que se selecciona en rojo. Y vamos a darle enter. Recuerden que el valor absoluto no tiene signo positivo ni negativo. Por lo tanto, hay que eliminar este signo. Ahorita lo vamos a hacer. Ya tengo la fórmula. Si yo arrastro hay valores que cambian, muy pequeños. ¿Por qué? Porque al arrastrar la fórmula, arrastró también la celda de la media. Entonces, esto no quiero que cambie. Recuerden que para inmovilizar una celda, tengo que ponerle signo de interrogación antes y después de la letra de la celda. Ahora sí, a esta misma celda la arrastro y aquí sí, ya no me va a cambiar el valor de la media, pero sí va a cambiar la marca de clase. Y eso es lo que quiero, que solo cambie marca de clase. A estos signos negativos que están aquí, yo le voy a agregar en mi formulita un menos. ¿Por qué? Por lo que les comenté. Necesitamos solo el valor positivo de la marca de clase. Valores negativos no me sirven. Entonces, solo por esta condición, yo aquí le voy a cambiar el signo. Si ustedes lo hacen a lápiz o con lapicero en la libreta, si les da negativo, pues no le pongan el signo. Y estos 4 que son negativos, el mismo caso. No cambió el valor, solo cambió el signo. Ahora sí, ya los tengo todos positivos. Una vez que tengo esta columna de positivos, todavía no conozco la desviación media. Todavía no la conozco. ¿Qué me dice? Bueno, ya tienes el valor absoluto de esto. Ahora multiplica ese valor absoluto por la frecuencia absoluta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. La columna de la marca, del valor absoluto de la marca de clase menos la media, ahora tengo que multiplicarlo de manera individual por su respectiva frecuencia absoluta. Esta columna por su respectiva frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es la primera columna de frecuencias que encontramos en nuestra distribución. Entonces, estas dos columnas las multiplico, ahora sí ya todos son positivos, y arrastro. Aquí no necesito que manejar una sola celda fija. Aquí ya tengo los valores. Para calcular la desviación media, les voy a compartir el archivo de Word que estoy trabajando de los apuntes. Ahorita, un momentito, les comparto el archivo de Word de los apuntes para que puedan tener la parte teórica también. No le he subido a Classroom, estoy editando la última parte.
y puedan ustedes consultarlo en cualquier momento. ¿Sí pueden visualizar el archivo de Word? Sí, se ve, maestro, su archivo de Word. Ok. Ahora el archivo de Word, aquí tengo la medida de dispersión, la desviación media para datos no agrupados, desviación media en datos agrupados, aquí está. Y es lo que necesitamos, esta fórmula. Desviación media. Ahí no sé qué me apareció aquí en la computadora. Desviación media es igual a la suma el valor absoluto de la marca de clase menos la media por su respectiva frecuencia entre el número de población. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conocer? La sumatoria de esta columna que acabo de agregar a mi tabla. Hago la suma y esa suma lo divido entre la población y ese es el valor de la desviación media. Entonces, ahora vamos a regresar a la pantalla del ejercicio. Aquí está. Y ahora voy a conocer la desviación media. Recuerden que tengo que hacer la suma de esta columna. Aquí está. Y si se dan cuenta, yo la tenía formulada. Yo lo voy a redondear. Les dije en un principio que redondeé la suma de la columna de la diferencia, del valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase menos la media multiplicado por su frecuencia absoluta de su respectiva clase. Esta suma entre el total de la población es igual a 60. En mi resultado le pedí que redondeara a 3 dígitos decimales. Y ahí está. Si ustedes quieren ser más exactos, no redondeen, solo vinculen la fórmula. Yo voy a quitar ahorita la fórmula de redondeo. Y si quieren ser más exactos, ahí está, todo el valor real. Lo voy a dejar así y ustedes le aplican la fórmula para que redondee, es decir, como estaba antes, ¿no? Desde aquí agregar redondear, paréntesis, después de esto poner la coma, 3 y cerrar paréntesis y enter, ¿no? Ya tengo esta columna, ahora me hace falta calcular la varianza. ¿Qué es la varianza? Regresamos a nuestra hojita de Word. Vamos a nuestra hojita de Word. Y vamos a ver qué es la varianza. Okay, no le he agregado el texto, pero la varianza es el valor que nosotros que conoceríamos como desviación de la media, que es decir, la marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Y todo esto dividido entre la población, eso es el valor que corresponde a nuestra varianza. Este texto todavía lo voy a agregar, por eso no está aquí. Entonces, aquí nos pide elevar al cuadrado la diferencia entre la marca de clase menos la media. Y entonces voy a hacer esto, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Cuál es esa diferencia? Esta. Esta diferencia lo tengo que elevar al cuadrado, es decir, tengo que multiplicar dos veces por sí mismo. Por eso aquí voy a poner n17 por n17 en la fórmula. Me da 9.409 exponente a la menos 5, es decir, este punto decimal se tiene que recorrer 5 veces hacia la izquierda. Esta fórmula es para todas. Lo arrastro. Ok, ya tengo todas. Para que conozca la varianza, necesito conocer la suma de esta columna. Y esta suma lo tengo que dividir entre el número de la población. Y aquí está la fórmula. La suma de la diferencia de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado de todas las clases entre el número de la población es igual a 60. Y la desviación estándar la vamos a conocer únicamente aplicando la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí está, por eso lo tengo formulado y aquí voy lo mismo, ¿no? Apliqué el redondeo. ¿De quién? De la raíz cuadrada
de la varianza. Y yo lo tengo redondeo 4 dígitos. Vamos a eliminar el redondeo. Aquí está. Vamos a mostrar las decimales. O bien, vamos a utilizar la fórmula de raíz, entre con paréntesis, el número. ¿Cuál número es? La celda de la varianza. Cerramos paréntesis y enter. Ahí está. Para que no haya tanto error de redondeo. Raíz cuadrada de la varianza. Esta es la desviación estándar. Estos valores, es decir, estas columnas y estos valores, desviación media es igual a esto, rango intercuartil es igual a esto, varianza es igual a esto, y desviación estándar es igual a esto. Hasta este punto vamos a llegar en nuestra tabla de distribuciones de frecuencia de las variables que ustedes están utilizando en sus encuestas. ¿Están de acuerdo? Estos son los últimos valores que vamos a agregar a nuestra columna. Entonces, los avances que están haciendo, recuerden que como son de manera individual, es agregarle estos datos a las columnas y lógicamente lo van a agregar en el trabajo. Bueno, estos valores hay que contemplarlos en las conclusiones. En el archivo en Word que me van a presentar, ahorita vamos a regresar al archivo en Word de la encuesta. Recuerden que van a presentar 3 formas diferentes del trabajo, ¿no? de cada archivo. Es decir, la forma textual, aquí lo voy a poner en la parte de arriba. Ya tengo mi tabla de datos, ya tengo mis resultados. Aquí le voy a poner derivado de el estudio o de los resultados obtenidos de analizar la variable de causas que influyen en las calificaciones de los estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, Campus GAM, etc. Se encontró que el 40.4%, aquí está la población, la mayor población es el 40.4% de la población le afecta la puntualidad o asistencia en las calificaciones, ¿no? Ahí estamos describiendo el problema como tal. Aquí ya estoy describiendo la variable con respecto a los datos que yo obtuve. Representación en forma de texto, ¿no? Representación en forma de tabla, ya la tengo realizada. ¿Y cuál sería la representación gráfica? Aquí voy a agregar columnas, perdón, filas. Puedo hacerla de 2 formas. La primera, voy a graficar mis variables con respecto a los datos o a las frecuencias absolutas. Y voy a graficar las mismas variables, pero ahora con mis frecuencias porcentuales. Siempre presionen control V, porque aquí como están algunas fórmulas vinculadas, le vamos a dar un formato de valores y origen. Y ahí ya me respeta los dígitos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer las gráficas? ¿O de qué manera? La gráfica que ustedes elijan dependiendo de la variable. Aquí tengo variables cualitativas. Yo puedo usar el gráfico de columnas, si ustedes quieren, ahí está.
pueden cambiarlo. Recuerden que los intervalos de clases aquí nos convendría más para variables cuantitativas, ¿no? Pero pueden manejar esta. ¿Qué estilo? El que ustedes quieran, ¿no? Esta también se ve bonita, o esta. O si realmente quieren presentar los datos con porcentajes, les convendría usar porcentajes, diagramas circulares, ¿no? De pastel. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Aquí está el otro ejemplo. Quizás aquí muestre los porcentajes, los colores los muestra afuera, que representa cada color. O bien este otro, que dentro de cada pastel me da los resultados, ¿no? Recuerden que este tipo de gráfico va a depender del tipo de público al que se le va a presentar los resultados obtenidos. Estos son las tres formas: textual, tabular y gráfica. Solamente una gráfica hagan por cada variable. Si son variables cuantitativas, discretas o continuas, quizás les convenga hacerlo con gráficos como de barras, columnas. Maestro, una pregunta. Y por ejemplo, cuando fueron respuestas de sí y no. Con las respuestas cualitativas de sí y no, pues les conviene quizás usar la barra como esta o la de pastel, porque solo son dos variables y aquí van a tener nada más dos colores y pueden agregarle la cualidad evaluada con su respectivo porcentaje. En estos casos, preguntas de sí, no, masculino, femenino, no tiene caso que calculen los cuartiles o los deciles, porque el 50% va a estar en sí y otro en no, ¿verdad? Entonces, esas cosas, analícenlo, esos dos tipos de variables, tanto de género como de sí o no, pues no tiene caso que calculen los cuartiles y los deciles. Para el caso Está que bien. tengan 3 cualidades, 4 cualidades o 5 cualidades diferentes, ahí sí tendría caso calcular los cuartiles y los deciles. Y donde definitivamente sí lo tienen que calcular es en los cuantitativos, ¿no? Cuantitativos discretos o continuos, porque ahí están manejando intervalos de diferentes amplitudes, quizás 4 o 5 intervalos, y ahí sí es conveniente utilizar, eh, calcular esto, ¿no? Cuartiles, deciles, ahí sí son desviaciones medias, estándar, varianza, y los rangos intercuartiles. Hasta aquí, ¿dudas, chicos? Voy a leer el mensaje que me escribieron. Maestro, ¿ahora las clases serán por esta app? Sí, a partir de esta clase, afortunadamente, el, el instituto, a través del instituto pudimos gestionar algunos docentes, no todos, alguna licencia con Telmex. Y afortunadamente nos las dieron. ¿Se acuerdan que con Zoom era cada 40 minutos y se cortaba? Entonces ahora la ventaja es que tenemos el tiempo corrido. Si la clase, los días que tengamos 2 horas de clases, van a ser corridas en una sola clave de acceso. Y pues la grabación va a ser una sola, ¿no? La grabación de esta clase la voy a subir al Classroom una vez que la convierta. Los archivos actualizados que estamos trabajando de Excel también los voy a subir a Classroom junto con el video. Los dos archivos, el video actualizado con las fórmulas, ¿no? Y si tengan dudas, vayan copiando las fórmulas. Si tienen dudas de por qué vinculé una celda y no otra, háganla. Me pude haber equivocado quizás, es de humanos, pero sí necesito que revisen los archivos, que revisen los apuntes y, y que vuelvan a revisar el video si es necesario para que... Sé que la información no se vierte de manera óptima, a diferencia de clases, porque nos estamos viendo, preguntamos, y aquí solo escuchamos y vemos el monitor, pero el video va a servir para eso, para retroalimentar y recordar algún aspecto que no se haya quedado claro. Y eso lo voy a estar subiendo una vez que haya terminado la clase, inmediatamente subo el archivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestro. Dudas que tenga, pregúntemelo por WhatsApp. Voy a tratar de responder lo más rápido posible. El formato del video es MP4, lo puede reproducir cualquier reproductor de videos.
Y vamos a estar pendientes, chicos. Entonces, cualquier cosa, un mensajito, y trataré de responder a la brevedad posible. Si no hay dudas que tengan, entonces vamos a terminar la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente clase.